Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la región de América, principalmente enfatizando la función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, este organismo fue creado en virtud de la Organización de los Estados Americanos. Se constituye como un organismo autónomo y tiene como finalidad, en caso de omisión de los estados, sancionar las conductas que violenten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La Corte se constituye principalmente por 7 jueces. Este es de obligatorio cumplimiento para Colombia en razón de que ha sido ratificada por Colombia esta convención. Nos ocuparemos del caso Isaza Uribe y otros contra el Estado de Colombia, un caso donde el Estado omitió sus deberes y en razón de ello fue puesto en sanción por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello mi compañera les explicará sobre el tema. Es importante dar una introducción al entorno en el que se encontraba la víctima y los victimarios para así dar una introducción un poco más amplia a los hechos jurídicamente relevantes del caso. Magdalena Medio en los años 1960, 1980 y 90 fue una zona de alto conflicto, es decir, habían grupos paramilitares, grupos guerrilleros, había 6 batallones del Ejército Nacional. En el Magdalena Medio habían varias industrias cementeras, es decir, empresas encargadas de la construcción. No habían garantías para los trabajadores, por ello se empezaron a formar pequeños sindicatos y junto a la Unión Patriótica empezaron a dar nuevas propuestas a esas industrias, darle mejores condiciones a los trabajadores. Por ello, el sindicato Sutimac, que es el Sindicato Único de Trabajadores de Materiales para la Construcción, empezó a formar una alianza un poco más notoria con la Unión Patriótica. Por ello, muchos de los líderes de este sindicato empezaron a ser asesinados, entre otras situaciones que generaron graves afectaciones a esta región del país. Por ello, y un caso muy controversial y es el que en este momento y en esta ocasión vamos a darles a conocer a ustedes y que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el caso del señor Víctor Isaza Uribe y otros versus Colombia. Este señor era un trabajador de la industria cementera y uno de los grandes líderes de este sindicato que anteriormente les mencioné. El señor es detenido en ocasión a que lo acusaban de un homicidio y por ello es trasladado a la cárcel de Puerto Naré. Casi un mes después de su detención, en las horas de la madrugada, entran entre 8 y 10 hombres a esta institución y secuestran más o menos a 8 personas. Dentro de ellas estaba el señor Víctor Isaza Uribe. ¿Qué sucede después? No hay ninguna investigación. La familia inicia una investigación privada, sin embargo, tiempo después son amenazados por llevar a cabo esta investigación y la investigación se detiene. Cuando llega a manos de la fiscalía archiva el caso debido a que no existen indicios para continuar con la investigación. Sin embargo, la familia no se detiene frente a esta situación, se dirige a la Procuraduría, tiempo después se dirige al tribunal, llega este caso al Consejo de Estado para que finalmente le digan a la señora que no procede una reparación, que no hay pruebas para seguir con la investigación y determinar el paradero de su esposo y por ello, señores espectadores, tiempo después, este caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se condene al Estado colombiano por la negligencia frente a la investigación, por la omisión, teniendo en cuenta que han pasado 31 años a la fecha del 2016 cuando fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos y no había ningún tipo de investigación. Dado lo anterior, a continuación les daré a conocer qué pruebas se presentaron en el caso, cuáles son las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente cuál es la decisión. Pues bien, ahora hay que hablar de las consideraciones que se tienen dentro del presente caso, principalmente enfatizando en cuál es la pretensión alegada por quien demanda y cuál es la excepción postulada por el Estado, en este caso Colombia. Existen 4 pretensiones en este caso de quien demanda. La primera de estas es que se determine que el señor Uribe Isaza efectivamente, junto con las otras personas, fueron desaparecidos de manera forzosa. En segundo, que debido a esa desaparición cabe lugar a que haya una reparación económica. Como tercero, que se violentaron las garantías judiciales y el debido proceso debido a que se obstruyó la investigación para que se terminara el paradero de estas 8 personas. Y, finalmente, que en razón a que se incumplió en el deber esencial del Estado del contrato social, se indemnizara, pero que esa indemnización era extendible por la vulneración de los derechos a los familiares del señor Isaza y los demás ausentes. En razón de lo anterior,
el Estado colombiano formuló las siguientes excepciones. Lo primero fue enfatizar de manera irónica que el señor Uribe Izaza no había sido sustraído de manera forzosa de la cárcel, sino que por el contrario, este había planeado y orquestado de manera muy comedidamente un intento de fuga. Ante esto, la Corte más adelante, como lo enfatizaremos, lo desechará. Y de manera subsidiaria el Estado colombiano enfatizó en que si hubo vulneración a derechos y garantías individuales, como la libertad de locomoción, la libertad individual, la vida y la integridad física, el Estado no debería indemnizar a sus familiares en razón de que no omitió sus deberes de cuidado. Frente a lo anterior, la Corte determinó que hay 4 argumentos importantes. Primero, que no se trata de un intento de fuga, sino que realmente se trata de una desaparición forzada, teniendo en cuenta que se cumplen los 3 elementos. El primer elemento, que haya una privación de la libertad. El segundo elemento, que haya una intervención por parte de agentes estatales o con autorización de los mismos. Y el tercer elemento más importante, la negativa de reconocer la detención y revelar el paradero de la víctima. En este caso, el señor Izaza Uribe, cuando fue sustraído de la cárcel, estaba bajo la custodia del Estado colombiano. Es decir, por supuesto que existe responsabilidad del Estado teniendo en cuenta que no cumplió con ese deber de custodia y ese deber que tenía para proteger a la víctima. Y por ello no solamente se está hablando de un intento de fuga, teniendo en cuenta que el señor estaba bajo, como anteriormente les dije, custodia del Estado, sino que realmente sí hubo una desaparición forzada por parte de agentes estatales o por aprobación de estos agentes estatales. En la relatoría del caso y de la sentencia se ha dado a conocer que fueron grupos paramilitares los que sustrajeron al señor Víctor Izaza Uribe del centro penitenciario y que por ello claramente hubo una autorización de agentes estatales. Por otro lado, en una segunda consideración de la Corte tenemos que claramente hubo omisión de parte del Estado colombiano y para garantizar las medidas judiciales o todo ese proceso judicial para las víctimas y para la víctima Víctor Izaza Uribe, teniendo en cuenta que en la investigación pasaron 31 años hasta el año 2016 y no hubo una investigación por parte de la Fiscalía, Procuraduría y Tribunal Administrativo de Antioquia. Es decir, que durante todos esos 31 años siempre hubo una razón que motivó aplazar o archivar el caso y no hubo una investigación para determinar el paradero de la víctima. Por ello, claramente hay una omisión de garantías judiciales. Y una tercera consideración, y la más importante en este momento, es la reparación que se le debe hacer a las víctimas, a la esposa del señor Víctor Izaza Uribe y a sus 2 hijos, teniendo en cuenta que al pasar tanto tiempo, estas personas se les violó su derecho a la integridad personal y no hubo ninguna intervención por parte del Estado para reparar los daños y perjuicios. Además, hubo un daño tanto material, daño inmaterial, daños psicológicos y por ello es necesario que el Estado asuma esa posición de responsable y empiece a llevar a cabo un tratamiento psicológico, además de una reparación integral que incluya la indemnización de daños y perjuicios, entre otros aspectos que incluye la reparación integral, que además nuestra legislación establece en la Ley 1448 de 2011. Pues bien, ¿cuáles fueron las pruebas consideradas para tomar la decisión por parte de la Corte? Básicamente, como primero, hay que resaltar los expedientes de unas investigaciones que a juicio de la Corte fueron mediocres, no fueron diligentes y no cumplen en nada con los deberes propios de un Estado social de derecho. Pero adicionalmente, hay que constatar los testimonios rendidos, testimonios que se recopilan a través de quien demanda, es decir, a través de un funcionario del Centro de Memoria Histórica Colombiana, el cual, dentro de dichos testimonios, se enfatiza en que, como primero, las personas sí fueron sustraídas de la cárcel, testimonios rendidos tanto por servidores públicos como por gente del común. Pero no solo que fueron sustraídos, sino que fueron sustraídos por grupos al margen de la ley. Frente a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano, primero, a continuar con la investigación para determinar los hechos, los responsables y el paradero de la víctima. Segundo, a reparar integralmente a las víctimas, es decir, a asumir el costo de un daño, de un tratamiento psiquiátrico o psicológico, según se requiera a las víctimas, y asimismo indemnizarlas por daños y perjuicios. Por otro lado, le pidió al Estado colombiano y le ordenó al Estado colombiano que agudice las medidas de protección a los sindicatos, teniendo en cuenta que el señor Víctor Izaza Uribe se encontrara dentro de un sindicato fue lo que lo llevó a la desaparición forzada. Y en último momento, que se publicara la sentencia. Pues bien,
lo importante de estas sentencias es que todas ellas están sujetas a seguimientos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este seguimiento con el fin de que se materialice la justicia emitida por la Corte. Si bien es cierto, el cuerpo de la sentencia no goza de este acápite, en consideración a que es demasiado reciente, salió a finales del 2018, se ha de estar pendiente de cuál es el seguimiento que se le ha dado. Después de que hayamos analizado este documento, ¿cuál es tu opinión sobre este y cuál crees que sea la importancia del mismo para Colombia? En un contexto histórico como el que se encuentra Colombia, que viene de un conflicto armado interno, son importantes las sentencias de la Corte Interamericana, puesto que le hacen un llamado de atención al Estado y les dice: hey, las víctimas no están solas, las víctimas pueden acudir a mecanismos internacionales que por supuesto les van a brindar su apoyo y van a condenar a los responsables de las omisiones o acciones que hayan traído como consecuencia violación a los derechos humanos. Por eso se me hace importante en un país como el nuestro, Julián. Y en tu consideración, ¿por qué piensas que esta sentencia es importante para Colombia, Julián? En general, yo concluyo que esto es importante por dos razones. La primera de estas va enfatizada en que es una obligación para Colombia que ella misma ratificó. Por lo tanto, estamos ante el principio del pacta sunt servanda, en el cual los estados deben obligarse a cumplir con lo que se obligan. Pero, adicionalmente, es importante porque los estados no tienen correa suelta. Los estados deben ser controlados por un ente internacional, en medida de que esto busca que no se transgredan las libertades individuales de los individuos que residen dentro de estos estados. Por lo tanto, esto constituye una fuerte defensa y un fuerte control para que el Estado no se exceda en sus funciones y sea controlado en esos excesos. Le agradecemos al público en general por su atención, por haber visto este video, al profesor, a nuestros compañeros de la lectiva de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Bueno, y de igual manera esperamos que el contenido que hoy les hemos brindado les haya sido de mucha ayuda. Y recuerden que la defensa de los derechos humanos está en cabeza de todas las personas.